Hola, hola. Hoy vamos a hablar de especies digitales, pero en esas especies digitales vamos a hablar de la especie digital de los videojuegos, algo que ya hemos visto, hemos compartido. eh, Hablamos comunicación, cultura, narrativas, sistema audiovisual expandido, series y ahora videojuegos. Y comencemos. Del videojuego, digamos que para gente jurásica como yo, una de las mejores representaciones de que es un videojuego puede haber sido Ready Player One de Steven Spielberg, que pues es más o menos como ver cómo se narra y cómo se involucra y que determina qué es lo que se quiere contar. Partiendo con esa idea de Ready Player One, videojuego, comencemos a definir qué son los videojuegos. Los videojuegos van a ser muy importantes para hablar del audiovisual expandido, porque de alguna manera es la mayor conexión con lo audiovisual en todas sus formas. Por eso decimos que es una droga, porque crea mundos, imagina mundos, es como cuando uno realmente consume las drogas. Y básicamente es la gran inspiración de la revolución digital y la cultura del entretenimiento. Hoy en día todos habitamos el mundo como un videojuego, la vida como un videojuego, el amor como un videojuego, finales abiertos, misiones para que cumplir, implicaciones, interacción, puntajes. Creo que es la marca de nuestro tiempo, el videojuego como manera de pensar el mundo. ¿Qué son los videojuegos? Voy a traer 3 artículos para explicarlo. Está Rocco, que habla de la industria y su relación con la política del entretenimiento, y habla de una cosa que define el campo. Dice que es una cultura, que los videojuegos y su consecuencia el gaming, eh, en este momento es habitado por 2.000 personas en el mundo y es el mejor negocio que existe. O sea, 2.000 personas parece poquito ante las 4.500 que hay en Facebook o 100.000 que hay en WhatsApp, pero es una gran comunidad que consume mucho y ha hecho que los videojuegos sean espectacularmente el mejor negocio. O sea, hace más por videojuegos, se gana más dinero que por el tema de las películas de Hollywood. Y ahí él trata de clasificar 3 etapas. La primera etapa es la de cuando se comenzaron a masificar las consolas, o sea, que las consolas comenzaron a ser parte de la vida cotidiana de la gente. Y ahí, pues, a muchos de ustedes no les tocó esta etapa, pero cuando aparece la consola de videojuego y aparece entre los hogares, famosa el Nintendo, el Sega y el PlayStation. Ahí, en esa descripción que hace Rocco, me parece muy linda porque todavía era un híbrido entre un juguete y un artículo de electrónica y estaba dirigido a los niños varones. Era como algo que tú casi que era como un electrodoméstico que metías, como un televisor más que metías o un computador más que metías a la casa o a la oficina o al sitio donde fuéramos a videojugar. Seguía siendo más un objeto tecnológico que exactamente un dispositivo como es hoy en día, y por eso habla como de un juguete. Todo esto se vino al carajo cuando no sé si vieron una película de Moore, eh, donde hubo la masacre de la escuela de Columbine, y que pues básicamente le echaron la culpa a los videojuegos de la violencia. Lo que pasó es que una persona entró al colegio y mató muchos niños y dijeron que la culpa era de los videojuegos. O sea, la culpa no fue la cultura de las armas, no, la culpa no fue que el papá confeccionaba armas, la culpa no fue que el papá era borracho, la culpa no fue que el niño era matoneado por todos sus compañeros, la culpa no fue la violencia escolar, sino fue los videojuegos, y ahí como que entró en un punto de inflexión el asunto. La segunda etapa, alrededor de los 2000, es cuando ya el gaming sale del aparato y entra al Internet para formar la cultura gamer online. Entonces ya no hablamos de un aparato, sino hablamos de una cultura y hablamos de que el estar conectado a Internet es lo que nos permite ese tipo de cosas. Y ahora estamos en la etapa tercera, que es la que más domina, la mainstream culture, que es la cultura del gamer online, donde ya es la manera más rápida de interactuar en la vida social, en las redes sociales, en toda parte implica interacción, interacción, interacción. La clave del videojuego es la que va a determinar todas las relaciones tecnológicas, comunicativas y sociales. Esta es una manera de describir el campo del videojuego. Scolari, Carlos, que es el gran teórico de este asunto, plantea también en este artículo cómo hay 3 modelos
claros para tener en cuenta de los videojuegos, que Pokémon Go, por ejemplo, que se jugó hace poco, ya establece un nuevo universo que es la realidad aumentada y es un nuevo universo de interacción. ¿Por qué entra entre los videojuegos? Porque es interacción, navegación y eso es lo que cuando uno videojuega es lo que pasa. Entonces, eh, Pokémon fuera como una especie de GPS, de un Waze que te permitía ubicar fuera de tu entorno físico pequeños Pokémones, y entonces te implicaba la relocalización de lo físico frente a eso. Después él menciona otro videojuego muy importante, No Man's Sky, que es donde la realidad virtual ya es lo importante. No Man's Sky es un videojuego en el cual consiste en conquistar mundos, pero ahorrando energías, eh, haciendo trabajos para ganarse energía, para ir a contactar nuevos planetas, y es infinito, es asumir que la vida es un lugar de exploración solitario en el que yo voy por el mundo creando programas y haciendo por el estilo. Y el tercero que él menciona es Oculus Rift, para hablar de la realidad inmersiva, cuando la inmersión se vuelve importante para eso. Entonces, si se dan cuenta, aquí lo que está tratando de decir Escolaris es que pues cuando hablamos de videojuego podemos hablar también de realidad aumentada, realidad virtual, realidad inmersiva, y que de alguna manera lo que importa es eso, la inmersión, el algoritmo, la interacción, la navegación como claves para eso. Y Gresas habla de la narrativa, que me parece que es interesante porque es lo que más nos puede servir a nosotros como creadores audiovisuales, que es lo que podemos hacer en ese punto y en esa hora para hacer este tipo de cosas. En esto, el argumento que se dice que los videojuegos en comienzo han dejado de ser juegos y se han convertido en arte, porque son cada vez más complejos. Y estoy de acuerdo que un videojuego hoy es casi que una obra de arte por la complejidad de diseño con el que trabaja y con el que se mueve. Y determina como característica de esta nueva arte o de esta nueva forma del videojuego, cómo los videojuegos afectaron las narrativas de todo el universo. Dice, la narrativa no ha vuelto a ser la misma desde que nacieron los videojuegos. Claro, comenzó a aparecer la búsqueda de la interacción, de la inmersión, de las misiones para hacer parte de este elemento. Lo otro elemento es que el videojuego se inventa el diseñador de narrativas. Ya no somos, esto aquí pegado un poquito con lo que hemos visto de Barico, hay que diseñar narrativas para vincular lo emocional, la interacción, la mente, lo sensorial, para meterme dentro de eso y hacerme parte de la realidad. La interacción se volvió clave, pero la interacción no solamente como que tú y yo conversemos, sino la interacción que cambia la manera de jugar. Y esto es muy importante. Es la interacción la que determina cómo yo voy a videojugar o cómo el juego me va a pasar. O sea, el videojuego aparentemente en ese punto cambia totalmente porque ya estaremos hablando de cómo yo interactúo y cómo esa interacción transforma la realidad. Y en la vida real también pasa eso, las interacciones que tenemos con las personas nos van cambiando los mundos. La forma que interactuamos con la madre, con la novia, con el novio, con los profesores, va cambiando, la manera de interacción va cambiando la manera de narrar para eso. El cuarto punto que propone Iglesias es que la narración es el qué. O sea, el qué se narra, el cómo la narrativa, yo había dicho todo el tiempo que la narrativa es el cómo, aquí la narrativa es el qué, es cómo surge una narrativa emergente que construye el jugador, o sea, el jugador es el elemento, pero a partir de una narrativa embebida, o sea, de la que ya trae el videojuego listo. O sea, el videojuego me propone una narrativa, yo le meto la narrativa mía y a partir de eso es como se construye el videojuego como una cosa personal. Nadie juega el mismo juego dos veces, cada uno lo juega de una forma determinada. Entonces tiene esa cosa bella de que yo creo la narrativa al jugar, pero a partir de un guión que me establece para ello. Y el quinto punto que menciona como clave de la narrativa es el lore, que es como el paisaje, la escenografía, donde los escenarios, los objetos, todo el arte que está relacionado diseña también narrativa, o sea, con donde no solamente es importante el inmiscuirse, sino la belleza, y ahí es donde aparece casi que el arte de estos mundos que se crean para ese tipo de elementos. Dicho esto, lo más interesante es que nos vendieron la idea con el The Game is Over, que haga el fin del videojuego. Pues hoy en día ya está en consideración que eso no es cierto. Lo que hay es, nunca hay game over. El juego es infinito, como las series, como todo. No hay, hay comienzo, pero no hay final.
A partir de eso, yo quiero concluir con unas reglas y unas claves para aplicar a nuestra vida comunicativa y audiovisual a partir de los videojuegos como unas claves que tenemos que aprender. La primera es que pues tenemos que comenzar a seguir trabajando con esa idea de combinar narrativa con juego. Creo que uno de los errores que cometemos en la comunicación cuando queremos ser serios es que eliminamos el juego. El juego es clave en la constitución, no del mundo contemporáneo, de la vida del ser humano, y debe ser clave en los juegos narrativos que hagamos. Lo segundo, que también viene clave del videojuego, es que hay que promover narrativas donde uno sea parte de la historia, donde uno encarne la historia, donde uno transforme la historia. Y creo que esa es la gran virtud de la comunicación digital audiovisual contemporánea, pero el videojuego lo hace muy explícitamente que me vincula. Yo puedo acuerpar el videojuego y al acuerparlo hago parte de la historia. Tercero, que permite conocer el mundo desde otros puntos de vista. De alguna forma, el videojuego sí recuperó que ahora se puede hacer con el dron, pero antes no podíamos, pero el videojuego te permitía que tú videojugando vieras casi 360 grados y de formas diversas. Entonces, esta posibilidad que no permitía ni el cine ni la televisión, la lectura de pronto sí, el audio de pronto también permitía imaginar, pero en las imágenes nos permite conocer de forma distinta. Clave fundamental la jugabilidad, o sea, que el videojuego se pueda jugar, pero que no sea muy tonto. O sea, que sea difícil, pero no. O la jugabilidad de cómo yo puedo actuar intuitivamente a hacer un tipo de elemento, me parece que es clave para toda narrativa, para la serie de televisión, para la literatura, para el arte, que tenga la jugabilidad adecuada. La historia, sin historia, pues no hay ese universo para construirlo. Los mundos para explorar y crear el mundo, o sea, eso es interesante porque no basta la historia, sino en qué mundo entramos. Y entonces hay gente que prefiere los videojuegos de acción, otros los de disparar, otros los de No Man's Sky, de exploración. Entonces son mundos que se van construyendo para eso. Clave del videojuego, la inmersión. Tenemos que meternos dentro de eso. Si no hay inmersión, no hay videojuego. Y eso es lo que estamos pidiéndole mucho más a la vida. Hoy nos piden que tengamos más inmersiva en los parques temáticos, cuando viajamos, en los centros comerciales, en las clases. La interacción como manera de intervenir y de narrar el mundo. La exploración a través de misiones, tareas que debo desarrollar, eso viene de los videojuegos y es clave para eso. Se puede aplicar la pedagogía, el amor, a todo lo que quiera, pero hay una exploración y unas misiones de mundo. El grado de dificultad, ¿no? Que normalmente el videojuego no tiene que ser tan difícil porque no se frustra, pero tampoco tan fácil que parezca tonto. Entonces creo que hay una cosa para buscar ese elemento y siempre pensar que hay recompensas. Y eso lo practica ahora hasta las tarjetas de supermercado, las tarjetas de aviones, para ver qué se puede ganar uno con ese elemento. Y obviamente el videojuego desarrolla un gen capitalista de la competencia, creo. Sin competencia pues no hay videojuego, la idea es competir con otros y competir consigo mismo y creo que eso lo hace fundamental. ¿Y cuál es el criterio fundamental con el que nos movemos? Que pues que desarrolla la adrenalina, la emoción, o sea, de alguna forma, pues no se puede imaginar un videojuego sin que tengamos una implicación totalmente emocional, corporal y que le pongamos todo ese elemento para funcionar. Finalmente, el otro criterio para los videojuegos es la comunidad. Entonces, ¿cómo pretendemos formar comunidad a partir de jugar ese videojuego y cómo ese videojuego nos permite adentrarnos en otros mundos diversos y distintos a lo que queremos hacer? Como se dan cuenta, podemos aprender muchas cosas para la narrativa contemporánea, en alguna forma, tener en cuenta estas reglas para generar experiencias que, siguiendo la lógica del videojuego, puedan hacernos más atractivo la vida social, la vida amorosa, la vida educativa. Dicho esto, quedan para reflexionar varias cosas. ¿Por qué la educación es como un videojuego? Por ejemplo, una pregunta que uno se hace. ¿Y cómo a la educación le hemos quitado el lado del juego, lo hemos dejado en lo racional, argumentativo de contenidos? Y creo que gran parte del fracaso de la educación es haberle quitado lo de videojuego. ¿Y por qué la educación es como un videojuego? Porque pues obviamente es un videojuego. O sea, ponemos misiones, ponemos tareas, ponemos trabajos, ponemos exámenes, ponemos notas, damos premios, generamos dificultades, construimos viajes. Entonces, de alguna forma la educación para innovarse, la sociedad para innovarse debe seguir mucho más la lógica del videojuego que la lógica común y corriente. Y simplemente recomendarles Love, Death and Robots, que es una serie absolutamente fascinante para pensar este mundo que viene. No es de videojuegos, pero sí es de este mundo que nos corresponde y que estamos habitando como manera de estar en la sociedad. Creo que es un gran resumen filosófico. Si ustedes quieren verse esos elementos, puede ayudarles a pensar el mundo de otra forma.
Nos vemos. Gracias.